Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a la transferencia y la cura, ¿sí? Donde en todo tratamiento psicoanalítico el trabajo se va a basar en la elaboración de la transferencia y que ésta sea vista y que se llegue a una disolución, que se pueda disolver. Bien, donde vamos a hablar con respecto a la transferencia instalada. Esto tiene que ver cuando el paciente comete un error, el terapeuta no va a prejuzgar, no va a juzgar sus actos, sino que hace una depositación de personajes internos. Bien, otra de las cuestiones es que no tenemos acceso a lo transferencial, sino a los efectos que va a tener, ¿sí? Donde Lacan nos dice que la transferencia es la puesta en un acto a la realidad de lo inconsciente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la transferencia es inaprehensible, pero que es eficaz porque puede producir efectos en el plano consciente. ¿Qué quiere decir? Donde puede llegar a modificar, donde puede presentar que el sujeto se pueda dar cuenta, que puede llegar a una reflexión, ¿sí? A eso se refiere, o también puede haber ciertas resistencias o mecanismos de defensa, ¿sí? A eso se refiere, que puede haber ciertos efectos que puedan provocar. Bien, donde el tratamiento psicoanalítico se parte de estos efectos actuales, ¿sí? Que van a desplegar entre el paciente y el terapeuta con el objeto de poder rastrear esas escenas ocultas, ¿sí? Y cuáles fueron las que la originaron. ¿Qué quiere decir esto? A través de esos efectos que produce, que son conscientes, esos efectos actuales, de ahí va a trabajar, ¿sí? El terapeuta para llevar al inconsciente, para entrar en lo más oculto, esas escenas ocultas y cuáles fueron las que las originaron, ¿sí? A eso se refiere. Bien, eh, otro de los aspectos importantes que tenemos es que la existencia de las escenas inconscientes va a deslizar sobre las escenas actuales, donde se hace pasaje, ¿sí? Ahí se pone en marcha en ese proceso cierta resistencia, como obstáculos. También puede suceder que hayan mecanismos de defensa como la represión. Entonces, ese pasaje que se da desde las escenas inconscientes pasan a las escenas actuales, se presentan estos procesos de resistencias y mecanismos, ¿sí? Bien, ahora vamos a continuar con respecto a la transferencia y motor, ¿sí? Donde la transferencia tiene una doble condición. Una es su carácter del obstáculo, que puede ser la resistencia, y la otra es el motor, ¿sí? Que tiene que ver con respecto cuando hay obstáculo, esa resistencia se va a transformar en motor, ¿sí? Partiendo desde la idea de la psicología social, donde nos dice que el error es esencial, ¿sí? Para el sujeto porque es una construcción suya, ¿sí? Entonces, en psicología social nos dice que nosotros aprendemos del error, ¿sí? Entonces, muchas veces las personas no hacen transferencia, no tienen procesos transferenciales por miedo a equivocarse, por no asumir y por estas cuestiones, ¿sí? Donde nos dice que alguien que no se equivoca no es sujeto, no es humano, ¿sí? Esto tiene que ver con respecto a la importancia de las construcciones, ¿sí? En el plano psíquico, que tiene para cada sujeto, ¿sí? Conocerse desde el análisis, poder conocerse, poder hacer un clic y poder comprender, poder reflexionar, ¿sí? Poder conocerse, trayendo todo, ¿no? Tiene que ver con respecto a esa vía, ¿sí? Donde el individuo tiene que saber, ¿sí? Cuando el operador el coordinador, ¿sí? Por ejemplo, en un GO, puede mostrarle ese disfraz, como decía Freud, que el disfraz es de la escena actual, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Es el mismo sujeto. Puede ocurrir un cambio trascendente, ¿sí? Que tiene que ver con ese encuentro verdadero propio, ¿sí? Que es el mismo, donde reescribir su propia historia, ese pasaje iluminado desde el insight, supone poder transformar el obstáculo en motor, ¿sí? Donde ahí el sujeto se da cuenta, se comprende la realidad, ¿sí? Comprende esa situación. Donde en el GEO, ¿sí? Es un grupo de aprendizaje, las modificaciones personales van a ser
efectos del proceso grupal, ¿sí? En ese proceso grupal que se va a dar en el grupo, van a haber ciertas modificaciones personales, ¿sí? Que nos hacen el clic muchas veces. Bien, ahora vamos a hablar con respecto a la contratransferencia. Así como hay transferencia del paciente al analista, también hay... el analista va a deslizar sobre el paciente personajes internos, ¿sí? En esa instancia la denominamos contratransferencia, ¿sí? Bien, acá es algo que podemos entender que se hace diferencia, donde el paciente puede asociar libremente para que el deseo emerja, y en este caso el analista debe suspender su propio deseo, ¿sí? Y se debe instalar en lo que llamamos atención flotante, ¿sí? Entonces el analista debe prohibirse, debe suspender su deseo, ¿sí? Y dejar que el paciente emerja su deseo, ¿sí? Entonces es fundamental acá que la función del analista es objetivante, debe ser objetivo, ¿sí? Debe exigir un borramiento de la subjetividad, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Lo que yo pienso no le puedo decir al paciente, o lo que mi deseo no lo puedo depositar en el paciente. ¿Por qué? Porque se va todo, se interrumpe y no va a haber un proceso terapéutico favorable, ¿sí? Entonces, dice que no se alcanza lo que es la subjetividad, ¿sí? Y la distancia óptima, que esto se ve reducida. Muchas veces esto no se alcanza, pero debe darse, porque no hay que depositar los deseos en otra persona, porque ahí el paciente está haciendo su transferencia, y nosotros no podemos hacer contratransferencia de nuestros deseos, ¿sí? Porque en sí tenemos que tratar de mantener eso. Bien. En la instancia contratransferencial requiere de una fortaleza yoica por parte del analista, ¿sí? Del terapeuta, para poder controlar los propios afectos, para poder preservar al paciente y para poder sostener, ¿sí? Poder sostener ese dispositivo, para poder sostener ese proceso terapéutico, de ese tratamiento del paciente, ¿sí? Por eso es importante, debe tener una cierta fortaleza del yo, ¿sí? Y esto puedo hacer, poner un ejemplo, como sucede muchas veces en los grupos operativos, donde se trabaja así con los participantes que están haciendo explícito, ¿sí? Donde, bueno, el coordinador no le va a decir lo que piensa, sino que el grupo en sí va a poder trabajar y resolver, ¿sí? Bien, otra de las cuestiones que va a ser supervisor, el analista, porque debe, para que se pueda trabajar esa contratransferencia que está en juego, ¿sí? Bien, después vamos a tener que hay transferencias positivas y negativas. Las positivas van a ser aquellas transferencias que se adopta la forma de confianza, seguridad, contención, y la simpatía, que esto habilita el discurso siempre. Después tenemos la negativa, que esto tiene que ver que si predominan los sentimientos hostiles de rechazo y desconfianza. Transferencia y tele. Vamos a pasar ahora a hablar. Donde para Moreno es una percepción interna mutua, instantánea, sin relación con escenas inconscientes de los individuos. Donde él afirma que existen conflictos del pasado trabajados que en el encuentro con otros instalan situaciones de transferencia, ¿sí? Entonces, para el psicodrama, ¿sí? Que es Moreno, el creador del psicodrama, nos dice que el factor tele es el clima grupal, ¿sí? Para la visión pichonana, la tele nos dice que es lo transferencial, ¿sí? Eso es importante para que se pueda entender.